Bendito eres tú, Dios Padre eterno, que en tu infinita misericordia nos has llamado a tus caminos, Padre eterno. Padre eterno, henos aquí congregados, Señor, junto con los hermanos, familiares, amigos que también se congregan por medio de las redes, para oír tu voz, Señor, para oír tu palabra, para oír tu enseñanza. Padre eterno, porque solo tú tienes palabra de vida eterna, porque tu palabra es vida y es espíritu. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder congregarnos para oír tu palabra y suplicarte, Padre eterno, que seas tú concediendo que tu palabra penetre por nuestros oídos y descienda a nuestro corazón, y que allí podamos, Señor, realmente retenerla, Padre eterno. Padre, gracias por tu gran amor, misericordia, bondad, benignidad que tú has tenido para con todos nosotros. Gracias por la paz y el bienestar, la salud, las fuerzas, el empleo, las provisiones y todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas. Y aún gracias también te damos, Señor, porque aún sabiendo, Señor, que es necesario que pasemos por tribulaciones y aflicciones y pruebas, tenemos la certeza, la confianza, la seguridad de que tú, Señor, estás con nosotros, de que tú nos sustentas, de que tú nos ayudas, de que tú nos guardas, de que tú, Señor, nos levantas, Padre eterno, de que tú nos provees. En ti confiamos, Padre eterno, porque tú eres nuestra fuerte confianza. Solo en ti tenemos nuestra esperanza, Señor, porque tú nos has enseñado a conocerte, a entender que solo de ti dependen todas las cosas, que solo tú tienes el señorío, el dominio, el poder sobre la naturaleza y sobre todas las cosas de esta tu creación. Padre eterno, que para ti no hay nada imposible, que solo basta, Señor, con creer, con confiar en ti, Padre eterno, y guardar tus mandamientos. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu cada día más, y a vivir, Señor, en la guianza de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias, Señor, porque nos llamaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos diste vida y vida en abundancia. Gracias porque perdonaste nuestros pecados, nuestras ofensas y todas nuestras rebeliones, Padre eterno, y nos concediste la esperanza del mundo venidero, de la vida eterna. Nos reconciliaste contigo mismo, y por eso hoy podemos venir confiadamente delante de ti, por la gracia de tu Hijo amado, de aquel que vive y reina a tu diestra, a suplicarte, a orar, también a revelarte, Señor, nuestro amor, y para darte alabanza, exaltación y gloria, porque solo tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Padre, en esta hora oramos a ti, confiando, Señor, que tú, Señor, bendecirás a tu pueblo, Señor, que tú derramarás bendición y bienestar sobre tu pueblo, paz sobre tu pueblo. Y Padre eterno, que seas tú y que serás tú, Señor, el que consuele y fortalezca y traiga bendición y sanidad y liberación sobre todo tu pueblo, Señor, que hoy pueda encontrarse en necesidad, en angustia, en aflicción, en dolor. Padre, que seas tú consolando el corazón de tu pueblo y fortaleciendo nuestros corazones, Padre eterno. Padre amado, te pedimos, Padre eterno, por esta generación, por esta humanidad que no te conoce, Padre eterno, que aún camina, Señor, en los deleites y placeres de la carne y en las vanidades y vanaglorias de este mundo, que no se dan cuenta, Señor, que están muertos en sus delitos y pecados. Padre, que tu misericordia sea con esta generación, con esta humanidad, primeramente para con el pueblo judío, para con la casa de Judá, para que la venda que les fue impuesta, Señor, les sea quitada, y que la luz gloriosa del Evangelio de la verdad de nuestro Señor Jesús Nazaret resplandezca para iluminar sus corazones. Asimismo te pedimos por toda la casa de Efraín, que aún se encuentran naciones, que seas tú abriendo los ojos, los oídos, el corazón y el entendimiento de esta generación, porque fuera de ti, Dios Padre eterno, no hay quien salve, no hay quien ayude. Padre, gracias. Gracias por este Shabbat y gracias por todas tus bendiciones. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, alabamos y bendecimos tu santo nombre y te pedimos por aquellos, mi Dios, que hoy están enfermos, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, te damos y te bendecimos. Amén, Señor.
Hoy continuamos en el libro de Éxodo, capítulo 8. Y como decía el hermano Mario, nos compartía la meditación, de que muchas veces el Señor nos llama a servirle en condiciones, en situaciones que tal vez no nos agradan, en las que tal vez ni entendemos lo que vamos a hacer. Sabemos que nos llamaron, sabemos que lo que debemos hacer, pero el resultado no lo sabemos. Amén. Pero aún así, como Juan el Bautista, así también Moisés y muchos profetas hicieron lo que el Eterno les había puesto en su corazón. Amén. Y como decía el Salmo que leímos esta mañana, todos ellos pusieron su confianza en el Eterno, en que Él sabía lo que Él los había llamado a hacer. Amén. Confiaron en su sabiduría. Capítulo 8 de Éxodo. Vamos a ver de que continuamos en esta lucha en que Elohim desea revelarse no solamente a Faraón, sino a todo Egipto y aún al pueblo de Israel. Y claramente revelarse en el sentido de que para poder traer bendición sobre el pueblo, porque el Eterno se revela es para traer su bendición, para que el hombre lo conozca, y conociéndole entonces le dé el lugar que él merece. Amén. Y así el Eterno entonces traerá bendición sobre aquellos que lo honran, aquellos que lo obedecen, aquellos que realmente le dan gloria y reconocen su señorío y su poder sobre todas las cosas. Amén. Pero tristemente vamos a ver que así como el faraón, hay muchas personas que endurecen el corazón. Amén. Y aun cuando el Eterno hace cosas que no son agradables, pero las hace con la intención de que el hombre reflexione, que el hombre medite, el hombre, lo que sucede es que el que está lleno de orgullo y de soberbia, entonces endurece el corazón. Amén. Dice aquí el capítulo 8, dijo entonces Yahweh a Moisés. Recuerda que una cosa que estudiamos el sábado pasado es que un profeta, un nabí, no hace lo que quiere. Un nabí es un mensajero que hace lo que su líder o aquel que lo envía le ordena hacer. Amén. Entra a la presencia de Faraón, le dice Yahweh a Moisés, y dile, así dice Yahweh, deja partir a mi pueblo para que me sirva. El propósito de liberar a Israel es que para que le sirvan. ¿Y qué es servir a Dios? Pues que Dios pueda glorificarse a través de su pueblo, que el mundo pueda ver, las naciones puedan ver quién es el Elohim de Israel y cómo Israel ha de servir a su Elohim. Amén. Es para eso, porque una de las cosas que vamos a ver aquí es que Israel, aunque sabía oía del Eterno, del Shaddai, del Todopoderoso, parece que su testimonio no fue muy bueno en Egipto, mientras estuvo en Egipto. Amén. Dice, deja partir a mi pueblo para que me sirvan, y si te niegas a dejarlo ir, he aquí yo plagaré con ranas todo tu territorio. Amén. El Nilo, o sea, el río Nilo, bullirá con ranas, las cuales subirán y penetrarán en tu palacio, en tu alcoba y sobre tu propio lecho, así como en las casas de tus siervos y entre tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. 8:5. Después Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los arroyos, sobre los canales,
y sobre los estanques, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, sobre Misraín, y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Amén. Debemos recordar que el Eterno pudo haber hecho algo contra el faraón directamente y quitarle la vida al faraón y que el faraón muriera, o destruir a Egipto de un momento a otro. Amén. Pero él decide es hacerlo gradualmente y lo hace con la intención de que claramente dar a conocer su poder. Pero sobre todas las cosas, ¿por qué traer ranas? Amén. Porque recordemos que en la cultura egipcia de aquel tiempo, su religión estaba basada al hombre o a la mujer darle un atributo de los animales. Ellos vieron en los animales ciertos atributos, ¿verdad? Y entonces revistieron a estos animales con cuerpo de hombre y la cabeza de un animal. El animal que representaba en el panteón de los ídolos de Egipto era la diosa Hekel. Y la diosa Hekel era una mujer con la cabeza de una rana. ¿Amén? Que representaba la transformación, la renovación, viendo el proceso de lo que es la rana, y ellos lo vieron como un atributo de renovación, de resurrección y de fertilidad, por la forma en que estos animales se reproducen y cómo se transforman. ¿Amén? Así que ellos vieron en este animal y por eso le rindieron este culto a esta diosa. Amén. Ahora, ¿qué es lo que el Eterno está haciendo a través de estas plagas? Realmente lo dijo, ¿verdad? Es un juicio sobre Egipto, sobre Faraón y sobre los ídolos o sobre los dioses de Egipto. ¿Y cuál era el juicio? Demostrar que la religión, que la fe de los egipcios era vana. Y era vana porque claramente todos sus dioses, todos sus ídolos no tenían ningún poder. Amén. Solamente estaba en la imaginación de ellos, en la mente de ellos, crear estos mismos dioses que ellos mismos los crearon. No fue que estos dioses se crearon ellos mismos, sino que los egipcios mismos los crearon. Fueron atribuyendo cada día más dioses a su panteón. Amén. Basado en estas creencias y en estas meditaciones que ellos hacían de las cosas de la naturaleza. Amén. Entonces lo que el Eterno está demostrando y va a demostrar con Faraón es que primeramente Faraón mismo es vano, porque Faraón no tenía ningún poder. Si Faraón fue porque Dios le concedió a los hombres reinar sobre los pueblos. Amén. Pero es un atributo o una bendición que Dios dio a los hombres. Amén. Pero el faraón se creía más que ellos. Amén. Así que comienza con él, luego sigue con el Nilo, porque el Nilo era la fuente de vida para todo Egipto. Amén. De ahí venían las cosechas, de ahí venía el alimento, los peces, y de ahí venía el agua y la navegación. O sea, el Nilo para Egipto el Nilo representaba la más grande bendición que podían tener. Amén. Por eso es que él ataca el Nilo, convierte las aguas en sangre, mueren los peces, solamente para demostrar que todo aquello que Elohim concedió al hombre para su bienestar, para su beneficio, el hombre lo convirtió vanamente en un ídolo. Amén. Porque así hace el hombre. El hombre convierte lo que el Eterno mismo le dio, de eso hace un ídolo. Amén. El hombre Dios dio el oro y la plata y creó los diamantes y todas estas cosas, y los hombres lo hicieron ídolos. Amén. Porque ahora los hombres viven para
conseguir eso y para tener eso. Amén. Para vanidad. Entonces vemos que toda la intención del Eterno es realmente, primeramente, demostrar a Israel. Israel se ha formado dentro de Egipto. E Israel ha visto a faraones y ha visto todo su panteón de dioses. Y aunque ellos han creído, han conocido de parte de sus antepasados el Elohim de Jacob, de Abraham, de Isaac, claramente cuando el faraón dice que no conoce a Yahweh, ¿qué significa eso? Si hay un pueblo que está dentro de su tierra, que tiene un Elohim, pero el mismo faraón no conoce de ese Elohim, ¿qué significa eso? Que Israel no dio testimonio de su fe. Amén. Y tristemente a nosotros está pasando lo mismo. Decimos ser creyentes en medio de unas naciones que si les preguntan no conocen nada. ¿Por qué? Porque claramente nuestro testimonio no se ha revelado, no se ha demostrado. Y no solamente en lo que hablemos, sino en lo que hacemos, en lo que actuamos. Amén. Porque muchas veces podemos hablar de Dios, pero vivimos como vive el mundo, preocupados y afanados por las cosas de este mundo. Amén. Luego dice entonces, el 7 dice, el capítulo 8, y los magos hicieron así con sus encantamientos, haciendo subir las ranas sobre la tierra de Egipto. O sea, los magos lo que querían demostrar era que en realidad eso no era una gran cosa. Amén. Que ellos también podían hacerlo, pero lo que no podían era quitarlos. Podían imitar con su magia, con sus encantamientos, el también hacer aparecer ranas o hacer subir ranas del agua, pero claramente no tenían el poder para controlar toda esta peste, toda esta plaga que estaba invadiendo ahora Egipto. Amén. Faraón entonces llamó, dice el 8, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: suplicad a Yahweh que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Yahweh. Fíjense bien, ahora es que Faraón empieza a entender de que sí hay un Elohim, de que Israel sí tiene un Elohim. Amén. Y reconoce que no lo va a escuchar a él, porque no es su Elohim, ni él es su pueblo. Amén. Por lo tanto recurre a los mensajeros de ese Elohim, de Yahweh, a Moisés y a Aarón, para que sean ellos los que supliquen a Yahweh, a su Elohim, para que quite las ranas. Y eso implica que ya él reconoce claramente que ese Elohim no solamente existe, sino que es un Elohim poderoso y que tiene poder sobre la naturaleza. Amén. Y luego dice que, y suplicar claramente significa que está reconociendo que solo Moisés y Aarón pueden interceder ante el Eterno. Amén. Para que, claramente porque son sus mensajeros. Y esto es bueno porque claramente el mensaje de Jesús, el Mesías, es el mismo. Él lo dijo: nadie puede ir al Padre si el Hijo sino por medio del Hijo, si el Hijo no lo lleva. Amén. Así que antes Israel tenía sus profetas, sus sacerdotes, y podían venir por medio de estos intermediarios a través del templo y a través de los profetas para acercarse a Elohim. Amén. Porque también reconocían que si no podían acercarse porque claramente no tenían esa comunión íntima con él. Pero una vez que se manifiesta el Mesías, claramente el testimonio de él es que no hay más intermediarios. No hay más nadie porque uno pueda acercarse a nuestro Padre. Amén. Solo Jesús el Mesías. Y permite al Eterno que esto llegue al entendimiento de muchas personas que creen que personas que vivieron una vida agradable al Eterno y que murieron hoy puedan ser intermediarios delante de Elohim cuando están muertos. Físicamente están muertos. Y que solo hay un intermediario a quien podemos recurrir. Amén. Solo por medio de él podemos suplicar al Eterno, que es Yeshua, el Mesías nuestro Señor.
Y Moisés dijo a Faraón: dígnate señalarme para cuándo he de suplicar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se quiten de ti y de tus casas y sean dejadas solo en el Nilo. ¿Okay? O sea, las ranas no van a desaparecer completamente porque son creación del Eterno, así que van a estar en el lugar que debieron estar siempre, que era cerca de las aguas. Amén. Pero Moisés le dice a Faraón es que se digne, o sea, que sea él el que decida cuándo quiere que las ranas desaparezcan. Él no le está diciendo: dígnate decirme cuándo voy a orar. No, cuándo tú quieres que las ranas desaparezcan. Porque claramente la comunión de Moisés con Elohim, con Dios, pues él tenía sus horarios y sus tiempos para buscar al Eterno. Amén. Lo único que necesitaba era cuándo el faraón quería que estas ranas desaparecieran. Amén. Porque nadie puede decirnos a nosotros cuándo orar y cuándo pedirle al Eterno. Amén. El que conoce al Eterno, el que tiene comunión con el Eterno, sabe los tiempos en que de la comunión. Y nuestra comunión con el Eterno no solamente cuando oramos. No se confundan. La comunión de nuestro Padre, de nosotros con nuestro Padre, no es cuando nos postramos allí por la mañana o al mediodía o por la noche a buscar su rostro. No, nuestra comunión es constante. Esos momentos los dedicamos para tener una comunión mucho más extensa, mucho más íntima. Pero uno está en comunión todo el día con el Maestro y con el Padre. Amén. Porque está meditando todo el día en sus palabras, discerniendo la vida, discerniendo las acciones y las cosas que pasan todo el día. ¿Qué dice la Escritura? Traed todo pensamiento cautivo a los pies de ¿quién? Del Mesías. Así que todo el día uno está pensando cómo sus pensamientos realmente se alinean con la voluntad de nuestro Padre. Amén. Y dice, el 10 dice: y él dijo, sea el faraón, mañana. Y Moisés respondió: sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay como Yahweh nuestro Elohim. Y aquí Moisés da la razón de qué es lo que está pasando. Todo lo que está pasando, está ocurriendo es porque Yahweh va a demostrar y está demostrando y quiere demostrar que no hay otro Elohim fuera de él, que solo él es el Elohim verdadero y que todos los ídolos de las naciones son vanos. Amén. Y déjame aclarar una cosa: toda religión, toda fe que no está basada en el conocimiento del Eterno, de su voluntad y de su verdad, es vana, porque al final no te lleva a ninguna parte. La única fe que es verdadera es aquella que está basada en el conocimiento de aquel que creó los cielos y la tierra, y de su voluntad y de su palabra y de su verdad. Amén. Dice: se retirarán pues las ranas de ti, dice el 11, dice Moisés, de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, solo serán dejadas en el hilo. Y Moisés y Aarón salieron de estar con Faraón, y clamó Moisés, amén, a Yahweh por el asunto de las ranas que él había puesto sobre Faraón. O sea que Moisés oró desde el día antes para que el Eterno quitara las ranas al día siguiente. Amén. O sea, no esperó hasta el otro día para orar, sino que desde el momento que salió del Faraón, de la presencia del Faraón, él ora, intercede, habla, se comunica con el Eterno para que comunicarle lo que ya él sabe, porque el Eterno ya sabía las palabras de Faraón. Recuerde que dice: aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Amén. Eso es increíble. O sea, ni aunque uno hable, antes de que uno hable, ya el Eterno conoce lo que uno va a hablar. Por eso hay una exhortación para nosotros, que guardemos nuestra lengua, porque por nuestras palabras seremos juzgados. La gente a veces es rápida para decir cosas sin sentido, insensatas. Amén. Y no se dan de cuenta que todo eso se está tomando nota. Amén. Por eso hay que aprender a dominar esta lengua. Amén. Para no pecar contra el Eterno.
Y dice que e hizo Yahweh conforme a la súplica de Moisés. Fíjense bien, no conforme al deseo de Faraón, sino conforme a la súplica de Moisés. Amén. Si Moisés no intercede, Elohim no lo hace en el tiempo que se había pedido. ¿Ok? Puede ser que las ranas habían desaparecido más adelante, pero no se había hecho tal como Moisés lo había pedido. Y dice que e hizo Yahweh conforme a la súplica de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las amontonaron en grandes montones, y el país hedía, o sea, olía horrible. Amén. Entonces imagina un montón de ranas muertas, el olor que se propaga por toda la ciudad. Amén. Pero cuando Faraón vio que había un alivio, endureció su corazón y no los escuchó tal como Yahweh había hablado. Amén. Claramente esto que le pasa a Faraón le pasa a muchas personas, ¿verdad? Cuando las personas están en angustia, cuando las personas están en necesidad, cuando las personas están en problemas, entonces ahí sí corremos a buscar a Dios. Amén. Si no, mire usted todo este movimiento que causó este virus que pasó, que está pasando. Amén. A ver si la gente no buscaba de corazón a Dios por protección, por cuidado, por sanidad, por lo que fuera. Amén. Pero una vez que ya la plaga se va pasando y el problema va pasando, la gente también va menguando y se va olvidando. Amén. Y muchos empiezan en vez de darle gracias a Dios, le dan gracias a la ciencia y le dan gracias a otras cosas, menos a aquel que realmente fue que tuvo misericordia y clemencia de nosotros. Amén. Y dice que entonces Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, y haya piojos en toda la tierra de Egipto. Y aquí el Eterno claramente que se molestó, se enojó por la terquedad, por la soberbia de Faraón, por la dureza de Faraón, y esta vez no le advierte nada, sino que le suelta otra plaga. Amén. Le alivió una, pero ahora suelta otra sin avisarle. ¿Por qué? Porque así también como el Faraón quiso burlarse, entonces también el Eterno quiso tratarlo igualmente. Amén. Y lo que le manda es una plaga de piojos. Una de las cosas que tenían los egipcios era que eran muy escrupulosos. Usted sabe lo que es escrupuloso, ¿verdad? Una persona que es demasiado piqui, limpia, ¿verdad? Tiene mucho cuidado de cosas. Pues los sacerdotes y los egipcios eran muy cuidadosos de su vestimenta, de su vida corporal, de su aseo, y sobre todo los sacerdotes. Los sacerdotes se rapaban la cabeza, y todos los vellos era para poder entrar al templo y no llevar contaminación. Y lo que hace el Eterno es que hace que estos piojos, pues, de alguna manera los impurifican, y ellos no pueden entrar a servir a sus ídolos, a sus dioses. Amén. Y aparte de que, pues, usted sabe lo que es la picazón de piojos en la cabeza de una persona. Amén. Entonces, y aunque se rape el pelo, no le va a dejar de atormentar. Amén. Y dice el versículo 17: y ellos lo hicieron así, y extendió Aarón su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, volviéndose piojos en los hombres y las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. O sea, hasta los animales sufrieron de esta plaga. Amén. Y recuerde que siempre que el que ejecuta la acción, ¿quién es? Aarón. El mandato lo recibe Moisés, pero el que ejecuta la acción es Aarón. Amén. Pero ellos no hacen nada porque quieren hacerlo, sino que es conforme el Eterno los dirige y los guía. Esto quiero que quede bien en nuestra mente, porque en nuestro servicio de Elohim, nosotros los que tenemos la oportunidad de enseñar, o el que pastorea, o el que evangeliza, o el que enseña,
o el que profetiza tiene que entender de que no es lo que uno quiere hablar ni como uno quiere hablarlo, sino que es lo que el Eterno ha dado para hacer y ha dado para hablar, porque fue el ejemplo que nos dieron los profetas y fue el ejemplo que nos dio el Mesías cuando dijo: la palabra que yo os hablo no es mía, es la que el Eterno, la que el Padre me dio para hablar. Y luego dice que y los magos intentaron sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo piojos sobre los hombres y sobre las bestias. O sea, en este caso hasta aquí llegaron los magos. Ya no pudieron imitar más lo que el Eterno estaba haciendo. Entonces dijeron los magos a Faraón: esto es el dedo de Elohim, el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Yahweh había hablado. Y es interesante, ¿verdad?, que los magos hagan referencia al dedo de Dios, ¿verdad? Como que esto es una pequeña acción de lo que Dios puede hacer. Y claramente Faraón, en vez de tomar consejo, lo que hizo fue que se envaneció más y se enorgulleció más y endureció su corazón. Interesante que Yeshua mismo, cuando lo criticaron porque él echaba fuera a los demonios, él respondió con este mismo ejemplo. Dice: si yo por el dedo de Elohim echo fuera a los demonios, ¿por quién lo echan sus hijos? Y no es que el Mesías estaba menospreciando el poder, sino que decía que eso es una pequeña muestra de lo que el Eterno puede hacer. Amén. Si ellos por eso cuando Natanael se asombra, porque él le dice: yo te vi cuando estaba debajo de la higuera. ¿Te acuerdas cuando Felipe fue a llamarlo? Y Natanael se asombró que cómo él podía haberlo visto si él no estuvo allá. Y el Mesías le dice: ¿te asombras por eso? Cosas más grandes vas a ver. Amén. Porque el poder del Eterno no puede controlarse. Amén. Uno no puede imaginar cuántas cosas el Eterno puede hacer. Solamente hay que mirar la creación para ver su poder. Amén. Como dice la Escritura. Y dice que Faraón endureció su corazón y no lo escuchó, tal como Yahweh lo había hablado a Moisés. Recuerden que ya Moisés estaba advertido de que Faraón no los iba a dejar salir, sino por mano poderosa. Amén. Elohim iba a tener que demostrar su poder para que Faraón accediera a dejarlos ir. El 20 dice: después dijo Yahweh a Moisés: madruga por la mañana y preséntate ante Faraón. He aquí que saldrá hacia el agua y le dirás: así dice Yahweh, deja partir a mi pueblo para que me sirva. ¿Usted se imagina esto de Moisés, de estar todo el tiempo repitiéndole a Faraón lo mismo? Y saber que Faraón no va a hacer caso. Amén. Pero ese es lo que decía la enseñanza esta mañana, hermano, que muchas veces el Eterno llama a sus siervos para hacer cosas que no son fáciles, que tal vez mentalmente, físicamente, emocionalmente puedan agotar, pero que solamente es por el Espíritu que son sostenidos los siervos. Amén. Porque a veces esperamos que haya el momento oportuno, el momento adecuado para servir a Dios. Qué bueno es servir a Dios cuando Dios hace milagros, cuando Dios hace sanidades, cuando Dios hace portentos, ¿verdad? Y todo el mundo quiere venir a ver y a oír. Pero cuando te mandan al desierto a predicar, te vas a dar cuenta que solamente los que quieren oír van a venir. Y que habrán otros que vendrán no porque quieren oír, sino porque tienen curiosidad, para poder criticar, para poder juzgar lo que está pasando allí en el desierto. Y eso pasa en nuestras vidas. El Eterno levanta a alguien, un ministerio que, como este de la enseñanza, muy poca gente quiere aprender, quiere leer la Escritura. Solo los que tienen hambre y sed de justicia y hambre y sed de la palabra vendrán. Y habrán otros que vendrán solamente para ver qué está pasando y para criticar y para juzgar y para hablar mal. Amén. Pero el Eterno es el que hace la obra. Y si estamos aquí en medio de un desierto, porque hoy en día este mundo es un desierto, nadie quiere oír, todo el mundo está ocupado y afanado en sus cosas. Amén.
pero tenemos que estar aquí para que el que quiera, que tenga hambre y sed de Dios, pues se encuentre en un lugar donde pueda realmente oír su palabra. Amén. Y dice que, sin embargo, dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, le dice el Elohim a Moisés que le diga a Faraón, he aquí enviaré una plaga de moscas contra ti, contra tus siervos, contra tu pueblo y contra tus casas, de suerte que las casas de los egipcios se llenarán de moscas junto con el suelo que pisan. Aquí hay una controversia, porque la palabra que está escrita en hebreo, en realidad no es la palabra para moscas. Amén. La palabra hace más alusión a un enjambre, o sea, a un montón de animales que vuelan. Puede ser un montón de mosquitos, un enjambre de abejas, un enjambre de avispas. Amén. Es la mezcla de animales, y hay varias interpretaciones aquí, pero vamos a tomar el hecho de que en uno de los salmos se traduce también como que eran mosquitos y no moscas, pero sea lo que fuera, eran animales, era un enjambre de animales que eran muy molestos, y no solamente que eran molestos, sino que los picaban, se los comían, dice el salmo, los devoraban. Amén. Tanto los piojos como este enjambre de animales. Amén. Y claramente se metieron por todas las casas de los egipcios y del mismo Faraón. Amén. En la tradición judía se enseña de que esta mezcla eran animales salvajes que entraron por todas las ciudades. Amén. Porque como se explica en el Salmo de que devoraban, entonces muchos interpretan de que la palabra Arab o Arob viene de una mezcla, y entonces ellos entendieron de que fue una mezcla de animales salvajes que se trajo allí. Amén. Pero en realidad hace alusión también a un enjambre. Amén. A un entrelazado de animales. Y luego dice que otros piensan que no eran moscas, sino que eran escarabajos, un enjambre de escarabajos. ¿Usted ha visto la película esa de la momia, ¿verdad? Cómo sale todo ese montón de animalitos negros. Amén. Y muchos piensan o interpretan de que era un juicio de Elohim contra ese Elohim, porque ese escarabajo también vino a ser parte del panteón de los dioses. Y hasta el día de hoy la gente que va a Egipto a visitar las pirámides y todo esto de Egipto, compran como amuletos escarabajos, porque claramente se les da un sentido místico, y se cree que son de buena suerte y cosas así como el que compra elefantes, como el que compra otro tipo de animales que se les da ciertos poderes, ¿verdad? Entonces mucha gente viaja a Egipto y compra estos. Gente que realmente no es de la fe de nosotros. Amén. Entonces dice que el 23 dice, y yo, en este caso el Mesías, el Padre dice algo diferente, dice, y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, para mañana será este prodigio. Amén. Distinción quiere decir que, y así hizo Yahweh, y un molesto enjambre de moscas entró en casas de Faraón y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto la tierra se corrompió por causa de las moscas. La distinción que iba a hacer es que claramente la región donde estaban los israelitas, que era la región de Goshen, allí no iba a haber esta invasión de este enjambre de animales. Amén. Y dije que la tierra se corrompió, y esta palabra corromper es interesante porque es la palabra shahar en hebreo, y tiene que ver con corromper, arruinar, destruir. Amén. Es la palabra que Elohim usa cuando dice que va a destruir a toda la humanidad que murió en el tiempo de Noé, o cuando destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Amén. Así que este corromper, o puede ser algo que se daña. Amén. Así que esta peste, esta plaga realmente lastimó bastante a la tierra de Egipto y a los egipcios. Amén. Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: id, haced sacrificio a vuestro Elohim en el país. Y ahora entonces claramente empieza a ceder un poco más, ¿verdad?
Ya dice, bueno, o sea que váyanse y háganle sacrificios a su Elohim, a su Dios. Pero Moisés respondió, no es correcto hacerlo así, porque sacrificaríamos para Yahweh nuestro Elohim lo que es abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es una abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearían? Y aquí es interesante porque lo que la Escritura nos enseña es una cosa. Elohim llama a su pueblo para que le sirva conforme Él estipula que se le debe servir. ¿Amén? Para eso uno estudia la Escritura, para conocer qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea de nosotros. Y hay que tener cuidado con aquellos que quieren imponernos la manera en que debemos servir a nuestro Elohim. O sea, Faraón dice, ¿sabe qué? Pueden ir, pero lo van a hacer donde yo quiero. ¿Okay? Y Moisés le dice, no se puede hacer así. No se puede hacer así, ¿por qué? Porque para los egipcios sacrificar un animal como ofrenda a Dios era una abominación. Recuerden que para ellos los animales tenían cierto significado. Y la mayoría de sus dioses tenían todos una cara o una cabeza de un animal. Porque ellos dieron esos poderes a esos dioses. Y los representaron con las características y las cualidades de estos, o lo que simbolizaban estas cualidades de estos animales. Por lo tanto, sacrificar un animal para un Elohim, eso era una abominación. Por eso es que Moisés no es que se excusa para no hacerlo. Primeramente es que no es lo que Elohim ha mandado. Y segundo, que si se hiciera, claramente no sería lo correcto ni para los mismos egipcios. Amén. Porque claramente se buscarían un problema. Amén. Ir a hacer algo que para ellos es abominación. Amén. Entonces, ¿pero qué aprendemos nosotros? Que en realidad, aun cuando algo se puede hacer, porque una de las cosas que encuentro, mi hermano, y perdónenme que toque este tema, una de las cosas que encuentro cuando las personas explican de por qué están las figuras de hombres y mujeres, de santos y de vírgenes en la Iglesia Católica, la explicación que se da es que eso ayuda a la fe, que eso es bueno para la fe, porque eso ayuda a las personas a ser más fervorosos en su fe, mirando a estas personas que consagraron su vida a Dios y que por lo tanto ellos pueden interceder delante de Dios. Amén. Por el concepto también de que Yeshua es Dios. Amén. Entonces, claramente, todas esas razones que se dan, por muy buenas que parezcan, y la gente pregunta, ¿pero qué tiene eso de malo? Eso es bueno. Y no se trata de que sea bueno o malo, es que no se debe hacer porque no es lo que Elohim mandó hacer. Amén. Y el verdadero creyente debe entender que lo que debe buscar hacer es conocer a su Padre, a su Elohim, a su Dios, para que entonces haga lo que a Él le agrada y no ir a hacer algo que yo creo que se debe hacer porque es bueno cuando a Él le desagrada. Amén. Cuando para Elohim mismo eso es una abominación. Amén. Cuando Él mandó a su Hijo para que sea el intermediario, el único intermediario, y entonces nosotros recurrimos a hombres y más aún a violar el mandamiento de hacer imágenes para postrarnos delante de ellas. Amén. Y no solamente eso, no solamente con la religión católica, con otro tipo de religiones y otro tipo de fe que hay, otras enseñanzas que hay, que llevan a realmente a desobedecer el mandamiento de Elohim. Y todo por desconocimiento, porque los hombres deciden, muchos hombres deciden, su fe la hacen conforme al mandamiento y a la tradición de los hombres, y no conforme al conocimiento de la Escritura. Amén. Porque no hay amor por la palabra, no hay amor por la verdad, no hay amor por el conocimiento de Elohim, que es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude para seguir siéndoles fieles en lo que Él nos llamó a hacer.
Dice Moisés, aclarando esto, dice, iremos camino de 3 jornadas por el desierto. 3 jornadas son 3 días. Amén. Y haremos sacrificio a Yahweh nuestro Elohim conforme Él nos diga. Recuerde, un profeta, un hijo de Dios, alguien que se considera pueblo de Elohim, no puede hacer lo que él cree, lo que él le parece. Tiene que hacer es lo que el Eterno ha ordenado por su palabra. Para eso estudiamos la palabra, para conocerle, para entenderle y para servirle conforme a él le agrade y como él va a estar así. Amén. Respondió Faraón: os dejaré partir para ofrecer sacrificio a Yahweh vuestro Elohim en el desierto, solo que al partir no os alejéis demasiado, suplicad por mí. Y una vez más, lo que el faraón realmente le preocupa es perder toda esa mano de obra. Y no solamente es perder la mano de obra lo que le preocupa a Faraón, porque déjeme decirle, de las muchas razones que hay para que una persona no acepte buscar a Dios es porque no están dispuestos a renunciar a aquello que les gusta, que les agrada, pero que a Dios no le agrada. Mire el joven rico, cuando vino al Mesías y le dijo: Señor, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sigue. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la Escritura? Que su corazón se entristeció porque tenía muchas riquezas y no fue capaz de desprenderse de ellas. Amén. Pero hay quienes aman el poder, hay quienes aman la vanagloria, hay quienes aman la vanidad. Amén. Cada persona crece con una atadura en su corazón. Amén. Y lo que el Eterno nos llama es a desprendernos de eso, a ser capaces de cortar con eso y humillarnos delante de Él y aceptar vivir como Él nos pide que vivamos. Amén. Pero a muchos nos cuesta y a muchos les cuesta. Y que el Señor nos ayude para seguir cortando a nosotros todas esas ataduras que pueden estorbarnos en nuestro caminar con Él. Amén. Dice que, ¿por qué al desierto? Porque realmente en el desierto solo va el que quiere buscar. ¿Quién quiere ir al desierto a sufrir, a pasar trabajos, a pasar necesidades? Nadie. Amén. Pero el que tiene hambre y sed de justicia de Dios, del Padre, va a ir al desierto, porque allí lo quiere encontrar, allí lo quiere conocer, porque allí Él habla de revelarse. Amén. Pero para eso hay que renunciar, amén. Y aún hay que estudiar la palabra, porque hay cosas que el Eterno también nos concede. Amén. No es una vida de pobreza y de necesidad, la vida de la fe. Cada quien debe vivirla conforme el Eterno le concede vivirla. Amén. Luego dice que, y dice al final, dice: suplicad por mí. Y una vez más pide que intercedan por él. Pero es para que le quiten ¿qué? Para que le quiten ya el problema. Pero una cosa que tiene Faraón no es solamente que va a perder la mano de obra que representaba el pueblo de Israel, sino que el temor de él de ceder para que ocurra esto es que Egipto se va a venir abajo. Porque cuando todo Egipto se dé cuenta que el Elohim de Israel fue más poderoso que el Elohim de ellos, que los dioses de ellos, su reino se iba a desmoronar, su reino se iba a destruir. Y Faraón está más preocupado por eso que por la mano de obra. Amén. Entonces, tristemente, eso es lo que a veces nos sucede, que nosotros no queremos renunciar a aquellas cosas que atan nuestro corazón a las cosas de este mundo. Amén. Luego dice que dijo Moisés: en cuanto salga de estar contigo, suplicaré a Yahweh, y las moscas o el enjambre se apartarán mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, con tal que Faraón no siga engañándome, impidiendo al pueblo que parta a ofrecer sacrificios a Yahweh. O sea, se va a quitar el enjambre mañana, con tal de que el Faraón no siga haciendo trucos, diciendo: sí, lo voy a dejar ir, pero después se arrepiente
y no lo dejan, porque claramente Elohim va a traer más plagas. Amén. Salió pues Moisés de estar con Faraón y suplicó a Yahweh. Y Yahweh hizo conforme a la palabra de Moisés y apartó las moscas de Faraón, sus siervos y su pueblo, no quedó ni una. Interesante que todo aquí se nombra es a Moisés y no a Aarón. Aarón ejecuta la obra, pero el que intercede, el que fue llamado para ser mensajero de Elohim es Moisés. Amén. Interesante que la Escritura nos revela acerca del Mesías, de que la voz que viene del cielo es el testimonio que da el Padre acerca del Mesías. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Amén. Este es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. Amén. Porque no hay otro que haya agradado a Dios más que el Mesías mismo. Amén. Por eso es que tenemos esa convicción, esa paz de que en el nombre de Jesús el Mesías, en la gracia de Jesús el Mesías, nosotros podemos venir confiadamente delante de el Eterno. Amén. Dice, sin embargo, Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó partir al pueblo. Amén. Y una vez más el Faraón engaña al pueblo y Elohim tiene que seguir demostrando su poder. Amén. Una de las cosas que podemos ver el contraste de lo que es Faraón y lo que es Moisés. Faraón es un rey, amén, que tiene su corazón lleno de orgullo porque domina un pueblo, porque tiene poder, porque tiene señorío. Pero vemos a un hombre como Moisés, que el mismo Faraón menosprecia, pero que tiene la paz, pero que tiene el gozo de saber que su Elohim puede doblegar a todo un reino, a todo un poder. Amén. Y que él tiene, usted se imagina el gozo de Moisés de saber que puede tener comunión con su Elohim y poder ver las maravillas, y no solamente eso, sino poder servirle, poder ser un instrumento para que él se manifieste y se dé a conocer. Amén. Y es lo que Elohim quiere con nosotros, lo que el Padre quiere con nosotros. Toda esta palabra que hablamos y todas las cosas que meditamos es para que el que escucha realmente pueda comprender que fuera de Elohim lo que hay es problemas. Amén. No quiere decir que los que amamos a Dios no tenemos problemas. No quiere decir que los que amamos a Dios no tendremos aflicciones, que no tendremos preocupaciones, que no tendremos problemas difíciles. También vendrán, pero hay una gran diferencia entre confiar en Dios que puede ayudarme, que puede consolarme, que puede sostenerme, que puede guardarme, y estar solo, luchando contra Él. Amén. Y estar recibiendo cada día más su trato, y no solamente su trato, sino avergonzándome cada día más. Porque en la medida que todas estas cosas ocurrían, el faraón era avergonzado cada vez más. Su religión era avergonzada cada vez más. Aunque él trataba de sostener su reino para que no se desmoronara, en realidad ya su reino se estaba ¿qué? Destruyendo en su propia dureza. Porque eso hacía que Elohim trajera más juicios, y entonces el mismo pueblo de Egipto fuera viendo la vanidad de sus dioses, la vanidad de su fe. Amén. Que el Eterno nos ayude, mis hermanos, y bendiga nuestras vidas. Amén. Acompáñame a orar para concluir. Amantísimo Padre, Elohim Todopoderoso eres tú. A ti damos gracias, Padre Eterno, por tu palabra. Gracias sobre todas las cosas porque fuiste tú el que pusiste en nuestro corazón este deseo de estudiar, de leer tu palabra. Y aunque es algo que realmente requiere esfuerzo, dedicación y perseverancia, tú, Señor, por tu Espíritu nos ayudas. Despiertas en nosotros ese deseo, ese anhelo de conocerte, y también llenas nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu de gozo, de paz, de bendición, de saber que vamos conociendo cada día más de ti, de tus caminos, de tu voluntad, de tu palabra. Padre, que el gozo de tu Espíritu, que el gozo de tu salvación, que el gozo de la comunión contigo sea llenando nuestras vidas en este día y cada día.
Que cada día, Señor, que venimos delante de ti, Señor, para interceder, para orar, podamos sentir ese gozo, llenarnos de ese gozo, de esa bendición de saber que tú eres nuestro Padre, nuestro Elohim, nuestro ayudador, nuestro guardador, nuestro sustentador. Y que nosotros, aunque aún, Señor, caminamos en este proceso de renovación y transformación, Señor, podemos aprender a confiar en ti, a poder conocer del amor tuyo, de la grandeza de tu amor, que es en tu Hijo amado, en nuestro Señor Jesús Nazaret. Guíanos, dirígenos, ayúdanos, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por la porción de este día, por la palabra de este día. Bendice a tu pueblo, tanto a los que están presentes como a los que están lejos, mi Dios. Al que escucha esta palabra, Señor, bendícele, guíale, fortalécele, consuélale y guíanos, Señor. Padre amado, gracias por todo. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. A sentarse, hermanos.